Dios me los bendiga. Hoy estamos nuevamente aquí edificando por medio de la palabra del Señor. Y hoy está de servicio el equipo K4. Y una de las cosas que Dios le agrada es cuando nosotros somos perseverantes en el servicio. Tenemos que seguir perseverando en la obra del Señor. Como le dijo el rey Darío a Daniel, el Dios que tú sirves con perseverancia te ha salvado. Y así como Daniel fue libre de ser devorado por los leones, así el Señor nos librará de perecer por esta enfermedad. Solo mantengámonos sobrios y con fe sirviéndole al Señor. Así como Pablo le dijo a Timoteo, sé sobrio en todas las cosas. Le dijo que fuera sobrio en todo. Y ser sobrio es estar tranquilo, estar sereno, ¿verdad? En todo, hermano. Y le dijo también, haz la obra, mire, de evangelista. Le dijo que a pesar de las circunstancias tenía que seguir haciendo la obra. Cumple tu ministerio. Y eso es bien importante, hermano. No estancarse, tenemos que seguir, ¿verdad? Entonces, no dejemos también, hermano, de orar por nuestra nación, que Dios sane nuestra tierra. Creo que está en 2 de Crónicas 7:14. Y es aquí donde, en nuestra tierra, donde Dios nos bendice y nos va a bendecir. Que nos mire, que sea, hermano, que nos digan, nos benditos de Jehová, así como le decían a Isaac, que en tiempo de crisis, hermano, no nos va a hacer falta nada. Y quiero en esta noche hablar, hermano, sobre un tema que se titula el abandono de Demas. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en Filemón capítulo 1, 24 dice, también, miren este grupo en el cual estaba Demas, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Mire este equipo de colaboradores, pero a donde yo quiero enfocarme en esta noche es en Demas, que era un colaborador del apóstol Pablo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias porque estamos, Señor, edificando tu pueblo. Señor, gracias, Señor, porque me permites ser tu boca, Señor, en el nombre de Cristo. Unge mis labios, Espíritu de Dios, para predicar tu buena palabra. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, que siempre me fortalezcas en fe para seguir caminando en este precioso evangelio, Señor. Señor, no permitas que nos apartemos de ti buscando cosas vanas del mundo, sino que nos aferremos siempre, Señor, en tu búsqueda, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, venimos reprendiendo, atando y echando fuera todo aquello que no proceda de ti, Señor. Padre Santo, mira mis labios, Señor, en el nombre de Cristo, y ordena mis pensamientos para poder, Señor, predicar tu buena palabra. Mira mis hermanos que hoy, Señor, con un corazón, en el nombre de Cristo, con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, que sea un terreno fértil. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Y en Filemón capítulo 1, 24 dice, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y Demas, quiero yo en esta noche enfocarme en Demas. Que Demas era un misionero, mira, Demas era un queruso que acompañaba al apóstol Pablo en las misiones evangelísticas. Demas, hermano, era un hombre de confianza, ya que era parte del equipo apostólico de los colaboradores junto con Juan Marcos, mire, que escribió el libro de Marcos, Lucas, que escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Pero Demas, poco a poco se fue apagando. Entonces, cuando el apóstol Pablo con sus colaboradores, hermanos, se toman las fotos, así como nosotros vamos a una campaña evangelística y al final nos tomábamos la foto, ahí aparecía Demas. Demas aparecía ahí en la foto con todos los querusos, hermano. Pero Demas llegó un momento que se iba apagando, se iba apartando, hermano, de tal forma que buscó más las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y Demas iba a los bulevares, ahí estaba, hermano, como un colaborador activo en la obra de evangelismo. Mire, Demas montaba escenarios, ayudaba en el equipo de sonido, armaba las carpas, las desarmaba, era un gran colaborador. Mire, él siempre estaba encendido dentro del ministerio que Dios le había dado. Era como aquellas lámparas, hermanos, que se mantenían encendidas con el fuego de Dios, pero un día como que le fue faltando el aceite y se fue apagando poco a poco. Así se fue apagando Demas hasta que abandonó el privilegio.
Me imagino Demas, hermanos, que comenzó él a faltar a las clases de evangelismo, luego ya no participaba en el chat, ya no se conectaba con las clases. Mire, lo llamaban los pastoreadores y él no contestaba. Así poco a poco él se fue apartando de los hermanos. Y una de las cosas, hermano, uno de los errores que podemos cometer nosotros es cuando nos apartamos de los hermanos y andamos junto al camino, ya no andamos en el camino correcto de Dios. Entonces nosotros los cristianos tenemos que permanecer juntos en el fuego de Dios para que no nos apaguemos. Entonces todos, mire, somos como tomar el ejemplo de los leños de una hoguera. Cuando se mantienen juntos, hermano, estos leños se mantienen encendidos. Pero si sacamos un leño de la hoguera, ese leño poco a poco se va a ir apagando porque no está junto con los otros leños. Entonces nosotros tenemos que permanecer encendidos, hermanos, vivir prácticamente conectados al Señor. Entonces el cristiano, así como Demas, que le vengo a predicar hoy, hermano, que puede tipificar un hermano o una hermana o un líder, hermano, primero abandona a Dios, después abandona su privilegio. Y mire 2 de Timoteo 4:10, lo que dice: pues Demas me ha abandonado, habiendo amado más a este mundo presente. Mire, Demas me ha abandonado, amando más al mundo presente. Usted tiene que saber, como queruso, como evangelista, a quién ama más, ¿verdad? Entonces quiero hoy definir qué significa la palabra abandonar. Y abandonar, mire, significa dejar solo algo o alguien alejándose de ello o dejando de cuidarlo. Entonces cuando uno empieza a abandonar, hermano, mire, uno se va alejando poco a poco, mire, y dejando de cuidarlo. Empezamos a descuidar nuestro privilegio. Abandonar también significa dejar una actividad o ocupación o no seguir realizándola. Entonces tú sabes, hermano, cuando antes tú ibas a las campañas evangelísticas, cuando tú antes ibas a los bulevares, pero mire qué pasó, empezaste a abandonar tu actividad. Y eso le trae problemas a los cristianos. Y mire, Demas ya prácticamente no se deleitaba en Dios, porque dice la Biblia en Mateo 22:37, usted lo busca en su casa: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y con toda tu mente. Mira, primero Dios, lo que nos pide a nosotros es nuestro corazón. Por eso dijo: hijo mío, dame tu corazón. Entonces, si nosotros, hermanos, le entregamos el corazón a Dios, viviremos para Él. Pero Demas, su corazón estaba en el mundo, en otros intereses terrenales, no en Dios. Tal vez Demas andaba en las campañas evangelísticas con el apóstol Pablo, pero andaba pensando en las cosas del mundo. Entonces Demas abandonó no solo al apóstol Pablo, también su privilegio y su responsabilidad en Dios. Y usted y yo tenemos una responsabilidad con Dios. Entonces hay que colocar como una balanza, a ver qué cosas pesan más en nosotros. ¿Dónde más se inclina nuestra balanza, hermano? Si por lo amor a lo del mundo, a lo terrenal, a las pasiones, o amor a Dios. Entonces usted y yo, solo usted se conoce. Entonces Demas le dio más valor a los bienes de este mundo y a los placeres que sufrir el aprobio de Cristo. Entonces, mire, en cambio Moisés, que rehusó a todo lo que le ofrecía Egipto, y Egipto tipifica el mundo, mire, por amor a Dios. Y mire Hebreos capítulo 11, verso 24, lo que dice: por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo, mire, siempre en nuestra vida vamos a escoger, hermano, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Entonces usted va a escoger si es maltratado con el pueblo de Dios, mire, o escoger para gozar de los placeres del pecado. Mire, considerando como mayores riquezas, mire, lo que consideraba Moisés con mayores riquezas, el aprobio de Cristo, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y usted bien sabe que Moisés
En Egipto lo tenía todo. Moisés tenía fama, tenía poder, tenía dinero y todo lo que un hombre desea tener. Hermano, era hijo era hijo del presidente de la nación más grande del mundo. Pero cuando él ya era grande, escogió servir a Dios que vivir una vida cómoda de riquezas y placeres. Él lo tenía todo, hermano, ahí. Pero él, consideró mayores riquezas el aprobio de Cristo, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, tenía la mirada puesta en las cosas de Dios. Hermano, el problema es del cristiano a donde nosotros colocamos nuestros ojos. Y en Hebreos capítulo 11, verso 27 dice, por la fe, estoy hablando de Moisés, salió de Egipto sin temer a la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. Entonces nosotros, hermanos, en estos momentos tenemos que mantenernos firmes, que no nos mueva nadie, hermano, del amor de Dios. Entonces, para no irnos tras todo lo que ofrece el mundo, tenemos que mantenernos firmes en Dios. Mire, y Satanás es como un vendedor para ofrecernos las cosas que hay en el mundo, pero nosotros tenemos que rechazarnos, hermano, todo lo que él nos ofrece. ¿Se recuerdan que Satanás en Mateo capítulo 4 de 8 al 10 le ofreció a Jesús las cosas del mundo? Y el Señor, se rehusó también a tomarlas. Porque él sabía, hermano, que las cosas eran temporales. Entonces el Señor le dijo, hermano, mire cómo uno tiene que defenderse con la palabra cuando Satanás, que Dios reprende, hermano, le ofrece las cosas de este mundo. Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él, solo única y exclusivamente a Él, hermano, servirás. El Señor es exclusivo, hermano. Entonces nuestro Señor Jesucristo rechazó la oferta que Satanás le ofrecía. Entonces, cuando vengan ofrecimientos del enemigo, tenemos que mantenernos firmes con la mirada puesta en la recompensa. Los placeres de la vida, las cosas terrenales, hermanos, son cosas pasajeras, pero la vida de Dios, permanece para siempre. Entonces, como estamos estudiando a Demas, hermano, que era un colaborador de Pablo, era un queruso, hermano, que andaba en misiones. Pablo, cuánta confianza podía tener el apóstol Pablo en él. Pero a Demas no le importó eso, hermano. Él abandonó su privilegio por irse al mundo. Entonces vamos a mirar las cosas, las cosas o las causas para que una persona abandone la obra de Dios. Y yo quiero que me acompañe usted hoy, hermano, a Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Hay cosas que ofrece el mundo, hermano. Si alguno ama al mundo, usted ponga aquí, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, la pregunta sería, ¿realmente amamos a Dios? ¿Cómo demostramos el amor, hermano, de Dios en nosotros? Nadie puede evaluar a alguien si ama a Dios o no. Usted y yo no podemos poner a una persona un medidor o un termómetro de cuánto se ama a Dios. No, hermano. ¿Saben por qué? Porque eso es algo interno de la persona. Solo usted y yo, solo usted dentro de usted sabe cuánto ama a Dios. Hermano, solo yo dentro de mi corazón sé cuánto yo amo a Dios. Por eso le dijeron a Samuel, no mires lo grande de la estatura, ni lo que está enfrente de tus ojos, porque el Señor no mira lo externo, sino que mira lo interno del corazón. Y solo tú sabes cuánto amas a Dios o no. Entonces, hay personas, hermano, muy emocionales que dicen que aman a Dios. Cantan, danzan, dan gritos de júbilo aquí, gritos de júbilo allá. Lloran, dicen que sirven al Señor. Algunos van por costumbre, pero son palabrería. Como decía nuestro Señor Jesucristo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, hermano, está, lejos de mí. Entonces, usted puede ver una persona, hermano, sudar, predicar y todo, pero usted no conoce su corazón.
Solo el corazón, solo nuestro Señor conoce nuestro corazón, porque a veces podemos nada más ser címbalos que retiñen, nubes sin agua. Mira, podemos ser solo apariencia. Solo el Señor conoce nuestro corazón y usted mismo sabe cuánto ama a Dios. Y amar a Dios no es una apariencia, hermano. Amar a Dios es algo interno que está en nuestro corazón. Amar a Dios es más que una expresión externa o un sentimiento. Amar a Dios es un compromiso que hacemos en nuestro corazón. Mire, que dura para toda la vida. Y Demas no quería estar comprometido en la obra, pues su corazón se inclinaba más al mundo y a los placeres que a Dios. Entonces, amar a Dios es renunciar a nosotros mismos. Es renunciar a una vida muy cómoda para servir a nuestros hermanos. Es no pensar, mire, en uno mismo. Es ya pensar en los demás. Cuando una persona ama a Dios, hermano, uno, mire, tiene que amar a sus hermanos. Acompáñenme, Hebreos capítulo 6, verso 10. Dios es justo y nunca dice olvidará lo que ustedes han hecho, mire, y siguen haciéndolo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Entonces, ¿cómo se demuestra amando a Dios? Dice, Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho. Mire, todo lo que nosotros hemos hecho por los hermanos, mire, el Señor no lo olvida. Y dice que lo sigan haciendo, ¿va? Para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Entonces usted sabe si ama a Dios cuando siente, hermano, por su hermano, cuando el hermano esté en necesidad. Mire, 1 Juan 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, mire, ama también a sus hijos. Entonces, el amor de Dios se demuestra cuando ayudamos a nuestros hermanos, cuando están en necesidad. El Señor no dice que ayudemos a los hermanos que son bien portados, sino también que amemos a los que son de difícil carácter. Hermano, no hay que hacer acepción de personas. No ayudemos, mire, al que te puede devolver el favor. Ayudemos a aquellos, hermano, que no esperas que te devuelva el favor. Por eso tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Hermano, y esto va íntimamente relacionado con el amor al prójimo. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama al hermano. Mire 1 Juan capítulo 3, verso 15. Todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor de Dios, hermano, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, mire, Dios, hermano, nos da bienes, pero ¿para qué ocupamos los bienes? Y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Entonces, ¿cuántos actos de amor miraba Demas en su vida misionera? Cuando andaba con el apóstol Pablo, hermano, él le ayudaba a la gente económicamente, le llevaban víveres a las personas, le llevaban calzado, le llevaban ropa. Mire, las personas eran sanadas por medio del apóstol Pablo, eran libres, hermano, de espíritus inmundos, pero a él no le importó eso, hermano, porque el amor de Dios no estaba en Demas. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, las cosas de este mundo, mire, son consideradas sin importancia. Filipenses capítulo 3, verso 7. Entonces, nosotros tenemos que poner la balanza hasta donde los inclinamos, hermano. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor ¿a qué? A Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. Oiga bien el apóstol Pablo, aquí no hace excepción, dice todas las cosas. Dice, aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor. No hay valor, hermano, más incomparable que el amor de Cristo. De conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hermano, es bonito tener éxitos. Es bueno que estudies en la universidad, que seas un empresario, pero que tus éxitos en el mundo no sean más importantes que Dios.
Mano, está bien que seas profesional, que seas empresario, pero que nunca eso se aparte del servicio de Dios. Mire, tú puedes servir a Dios, hermano, poniendo tu profesión, tu oficio, talento al servicio de Él. Dice la palabra, hermano, que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes rinden sus coronas delante de Dios. Significa que los talentos y lo que somos tenemos que ponerlo a disposición al servicio de Dios. Y Juan 14:30, mire lo que dice. Ya no puedo hablarles de otras cosas porque se está acercando el diablo. Esto lo está hablando nuestro Señor Jesucristo. Mire, que manda en este mundo. Entonces, ¿quién manda en este mundo, hermano? Mire, ya no puedo hablarles de otras cosas porque se está acercando el diablo, que Dios lo reprenda, que manda en este mundo. Él no tiene poder para vencerme. Entonces, mire, nosotros, hermanos, demostramos el amor de Dios, mire, cuando le obedecemos. Y mire el 31 lo que dice, pero yo tengo que obedecer a mi Padre para que todos sepan que yo le amo. Mire lo que dice, hermano, es que este 31 me llama poderosamente la atención. Pero yo tengo que obedecer a mi Padre para que todos sepan que yo le amo. Y para terminar, Jesús les dijo, levántense, salgámonos de aquí. Hermano, qué bonito es hacer la obra de Dios por amor, por agradecimiento. Hermano, es bonito no hacerlo por obligación. Hermano, hay que hacerlo, hermano, por agradecimiento a Él, sabiendo que Él nos sacó de las tinieblas a la luz. Entonces tenemos que ser agradecidos como aquella mujer que derramó todo aquel perfume de gran precio para demostrarle el amor a Jesús. Por eso Jesús dijo, el que más ama es porque se le ha perdonado mucho. Entonces, ¿cuántas cosas nos ha perdonado el Señor? Por eso le servimos con todo nuestro corazón. Hermano, por eso yo escucho a algunos hermanos querusos que dicen, vamos con todo, porque ellos saben a quién les sirven y cuánto les ha perdonado el Señor. Entonces, el hijo que ama al Padre, obedece, hermano. Recuerde que el mundo y sus deleites son pasajeros. Mire, tú antes evangelizabas, ayudabas a los pobres, estabas entregado al servicio de Dios, hermano. Pero si tú me estás escuchando este mensaje y te habías apartado así como Demas, retoma tu privilegio en Dios y no abandones los que Dios te ha dado. En segundo lugar, hermano, el que abandona desprecia la autoridad. Segunda de Pedro 2:10. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos, mire, corrompidos, desprecian a la autoridad. Entonces, Demas despreció a la autoridad, que era el apóstol Pablo, por irse tras de la carne y los placeres. Entonces, este hombre se inclinó más por lo que el mundo ofrece, que es estar sujeto a la autoridad de Dios. Mire, me imagino los primeros viajes misioneros que hacía Demas, los hacía con entusiasmo, pero después se fue en decadencia, hasta que un día abandonó su cobertura, no importando su responsabilidad con Dios. Usted y yo tenemos una responsabilidad con Dios y usted lo sabe. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que respetar a nuestras autoridades. Pero cuando la gente, hermano, le interesa más lo del mundo, hermano, desprecia a su autoridad. Así como Coré, Datán y Abirán, hermano, que influenciaron en 250 líderes que se rebelaron contra Moisés porque querían que todo el pueblo o cualquier tribu, mire, sirviera en el templo. Mas sin embargo, hermano, decían en el sacerdocio levítico que solo los levitas podían servir dentro del templo. Y eso lo quería meter Coré con Datán y Abirán. Entonces Moisés los mandó a llamar, pero ellos se rehusaron ir, no le obedecieron a Moisés. Entonces cuando Moisés los mandó a llamar, hermano, ahí puede verlo usted en Números capítulo 16, verso 12, ellos no quisieron porque menospreciaron la autoridad de Moisés. Y a causa de ello se los tragó la tierra vivos juntos con sus familiares. Mire qué tremendo está esto, hermano. Entonces, si despreciamos la autoridad terrenal, también despreciamos la autoridad de Dios. Porque la Biblia dice, el que no me recibe a mí,
no recibe al que me envió. Entonces, una de las cosas que maravilló a nuestro Señor Jesucristo fue como el centurión, hermano, le dijo, yo soy hombre bajo autoridad, que yo le digo a los soldados que vayan, pero si a mí mi autoridad me dice que vaya, yo también voy. Y eso maravilló a nuestro Señor Jesucristo, porque aquel hombre, siendo tan importante en Israel, él reconocía autoridad. Entonces usted puede ver una persona cuando ya se va alejando y va buscando más el mundo, desprecian la autoridad de Dios. Entonces, pues, mire, en el mundo espiritual así funciona. En el mundo espiritual así funciona, porque Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, siempre, hermano, hay un sistema de gobierno, aunque nosotros tenemos que estar sujetos, hermano. Entonces, es bien importante esto. Y mucha gente, hermano, cuando ya se ve inclinando a las cosas del mundo, van menospreciando a la autoridad. Entonces, la gente que ama al mundo desprecia a la autoridad de Dios. Ya vimos, hermano, el tema, el abandono de Demas. Como Demas fue prácticamente abandonando las cosas de Dios, mire, por inclinarse más a lo del mundo. Ya dejan de amar a Dios, hermano, desprecian a la autoridad, mire, y también abandonó el camino recto. Porque la palabra de Dios dice, hermano, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Demas abandonó el camino recto de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15. Abandonando el camino recto, se han extraviado, mire, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó, mire, el pago de la iniquidad. Ya no aman a Dios, sino que aman al dinero. Y Demas abandonó el camino correcto por amor al dinero. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre como Demas, hermano, que es identificado como un misionero, como un queruso, como una gente, hermano, que andaba con el apóstol Pablo, hermano, en su obra misionera? Era un predicador del evangelio que por medio de él muchos ingresaron al camino de Dios, y ahora abandona el camino recto del Señor por irse al mundo, hermano, por amor a lo material. Entonces dice la palabra que el que sirve al hombre, mire, ¿de qué le sirve al hombre? Ganar el mundo entero y perder su alma. Recuerde que los placeres de la vida son temporales, pero en Dios se disfruta la vida aquí en la tierra, hermano, y también, hermano, en la vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado. ¿Dónde inclinamos nuestra balanza, hermano? Pero Demas la inclinaba más por las cosas del mundo. Entonces, mire, está escrito en su palabra que no hagamos tesoros aquí en la tierra. Hagámonos en el cielo, ¿no? Donde los tesoros, hermano, no son corroídos. Amén. Entonces Demas tenía su corazón puesto solo en lo terrenal. Mire Mateo capítulo 13, verso 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Cuánta palabra, hermano, no escuchó Demas del apóstol Pablo? Más las preocupaciones, hermano, no las preocupaciones, hermano, por sus hijos ni por su familia, hermano. Las preocupaciones del mundo, mire, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Y lo que me llamó la atención dice que el engaño de las riquezas. Entonces, para Demas, la prioridad, hermano, ya no era el Señor, sino que ahora su prioridad eran las riquezas que el mundo da. Dice la palabra, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro. Mire, no se puede amar a Dios y a las riquezas. Entonces, no está malo, hermano, que tengas lo económico, pero que eso no sea impedimento para servir a Dios. Mire, Dios te va a bendecir, hermano, económicamente, pero te va a bendecir como prospera nuestra alma. Nuestra alma tiene que estar preparada para las cosas que Dios nos quiere dar. Marcos capítulo 8:35. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Y esto me gustó. Pero si deciden dar su vida por mí, o sea, Jesucristo, si deciden dar la vida, hermano, al servicio de mí,
Mire, y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. Entonces, para proclamar el Evangelio, mire, debemos de sacar de nuestro corazón todas las cosas que hay en el mundo y dar más importancia al servicio de Dios. Tener lo material, hermano, no es malo. Hermano, son bendiciones de Dios. Lo malo es dejar a Dios por lo material. Entonces, hay hermanos de evangelismo, mire, que saben manejar bien sus negocios. Hay muchos hermanos de evangelismo que tienen sus negocios propios, pero saben que ellos hacen sus agendas de acuerdo al servicio de Dios. Ellos me preguntan, hermano Joel, ¿cuándo tenemos actividad en tal parte? Entonces ellos vienen y copian, hermano, su agenda al servicio de Dios. Entonces ellos, antes de la actividad evangelística, lo que hacen ellos es, venden sus productos, hermanos, se esfuerzan para estar, mire, en el servicio de Dios. Y es donde ellos dicen, ahora sí, hermano Joel, vamos con todo, ¿verdad? Porque ellos programan sus agendas de acuerdo a la actividad que tienen con Dios. ¿Y sabe cómo se llama? Eso se llama compromiso. Entonces, en cambio hay otros que por estar afanados en sus negocios, dejan de servir al Señor y se van apagando poco a poco. Fíjense que yo he orado por personas que, miren, hermano Joel, yo quiero que usted ore por mi negocio. Pero saben que después de orar yo les digo, el Señor te va a bendecir. Pero cuando Dios te bendiga, no te apartes de Él. Y cabal, hermano. Cuando ya el Señor los va bendiciendo con una sucursal aquí, con otra sucursal allá, ya el hermano ya no está. Lo buscamos en los listados de evangelismo, dejó de ir a las actividades evangelísticas por estar afanados en su negocio. No, hermano, dele prioridad al Señor. Ya verá que todo, hermano, es una satisfacción que hay en la vida del hombre. Hermano, que la bendición económica no te extravíe del camino correcto de Dios. Por eso Pablo aconseja a Timoteo, mire, que estemos contentos con nuestro sustento y con nuestro abrigo. Y el apóstol Pablo, hermano, usted bien sabe que él fabricaba carpas. Me imagino que él venía, se esforzaba en la fabricación de carpas, las vendía y después iba a predicar el evangelio. Pero mire lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estemos contentos. Pero los que quieren, mire, aquí, hermanos, tenemos que tener cuidado. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios, mire, y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Hermano, qué tremendo. Entonces, eso fue lo que le pasó al predicador Demas, porque Demas predicaba la palabra del Señor, era un queruso, era un evangelista, que se extravió de la fe por amor al dinero. Dejó lo más preciado, que es trabajar para Dios, y se inclinó más, hermano, por lo que perece. Hermano, él no supo colocar la balanza, prefirió más trabajar por lo que perece que por la vida eterna que permanece, hermano. Mire Proverbios capítulo 23, verso 4. Y yo le vengo a hacer una pregunta a usted. ¿Cuál es su meta como queruso? ¿Usted ya se puso metas? ¿Sabe hacia dónde está enfocada su vida? Mire, el proverbista lo que dice en Proverbios capítulo 23, verso 4. No hagas de las riquezas tu única meta. Ay, hermano, en la vida. No hagas de las riquezas tu única meta en la vida. Pues son como las águilas, abren las alas y salen volando. Si acaso llegas a verlas muy pronto, desaparecen. Mira qué tremendo. Entonces, es bueno tener metas, es bueno tener objetivos en nuestra vida, pero nuestra meta final está en los cielos. Recordemos que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, hermano. Mire, aquí solo estamos de paso. Dice la Biblia en el Salmo 90:10. Que la vida del hombre son 70 años y los robustos son 80 años. Entonces, nuestra meta, nuestra verdadera meta, hermano, no son las riquezas. Nuestra verdadera meta, hermano, es nuestro Canaán espiritual, que es el reino de los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Recuerde, hermano, que no nos afanemos por las riquezas. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas
¿verdad? Vendrán por añadidura. Y todas las cosas, por muy bonitas que sean, sean bonitas casas, sean bonitos carros, sea un buen trabajo, sea lo que usted quiera, hermano, se llaman añadiduras. Hermano, usted no se preocupe. Usted es un justo delante de Dios. Hermano Joel, pero es que yo tengo una necesidad económica. No se preocupe. Dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero que no sea una de sus metas las riquezas, hermano. No, que hay que hacer tesoros en los cielos. Entonces, hermano, eso es precioso, hermano, cuando uno se enfoca en las cosas de Dios. Porque a veces, hermano, desde nuestra niñez nos han enfocado en tener dinero. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, buscar primero. Mira lo que es la cosa que primeramente tenemos que buscar. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, el abandono de Demas, hermano. Cuando Demas abandonó, ¿saben por qué abandonó? Por no amar a Dios. Mire, despreció también la autoridad. Abandonó el camino correcto. Y la gente, hermano, la gente que abandona el privilegio o abandona al Señor, mire, pasa recordando el pasado. Filipenses capítulo 3, verso 3. Filipenses 3, perdón. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Entonces, si queremos extendernos hacia adelante, tenemos que olvidar nuestro pasado. Entonces, aquí está hablando el apóstol Pablo, un hombre que maltrataba, que mataba a los cristianos, que los arrastraba, hermano. Mire, era un asesino. Pero un día cuando él reconoció a Cristo y decidió, él decidió olvidar todo lo que él era antes. Entonces, tú como evangelizante quieres avanzar en este camino, tienes que olvidar tu pasado, hermano. Ya no te acuerdes de las tranzas que hacían, hermano. Ya olvídate, hermano, de los bares que visitabas, de cuántas cervezas te tomabas o de cuántas mujeres tenías. Olvida eso. Hermano, no añoremos esa vida de pecado. Mire, así estaba Demas. Usted ha escuchado varios hermanos cuando se ponen a platicar y hasta se jactan cuántas mujeres tuvieron, cuántas cervezas se tomaban, qué es lo que hacían en el mundo. No, hermano, olvidemos todo eso, lo que queda atrás, y avancemos hacia el supremo llamamiento que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra vida tiene que estar siempre, adelante en nuestro llamamiento, hermano. Así como le dijeron a Lot, hermano, que no mirara para atrás. Mire, Génesis capítulo 19, verso 17. Mire lo que dice. Y aconteció que cuando los habían llevado fuera, aquí me gusta esta versión que dice, y aconteció que cuando los habían llevado fuera, mire, ya Lot estaba fuera de Sodoma, ya nosotros, hermanos, estamos fuera del mundo. Uno le dijo, huye por tu vida, no mires para atrás. Entonces, cuando nosotros ya fuimos sacados, hermano, fuera del mundo, hermano, no miremos hacia atrás. Ni te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte. Mire, el monte es la búsqueda de Dios. No sea que perezca. Entonces, cuando nosotros los cristianos ya estamos fuera de la contaminación del mundo, hermano, si miramos para atrás, vamos a perecer. Entonces, eso fue lo que le pasó a Demas, hermano, que él miraba su vida pasada, añoraba las cosas pasadas, hermano. Entonces, por eso él pereció en su ministerio, hermano. Entonces, si queremos avanzar en esta vida en Cristo, olvidemos ya nuestra vida pasada. Dios dice, ahora que estamos fuera del mundo, no miremos hacia atrás, hermano. No miremos más hacia atrás. Mire, y eso era lo que le pasaba al pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Ellos siempre miraban hacia atrás, recordando la alimentación, recordando, hermano, sobre todo la vida cuando eran esclavos en Egipto. Y por eso, mire, perecieron más de 2 millones de personas. Y solo pasó, dice la Biblia, una nueva generación.
la generación que le creyó al Señor, la generación que se olvidó de las cosas pasadas que no traían nada, hermano, que ver con nuestra vida hoy en Dios. Hermano, olvídate, ya ni platiques de lo que eras antes, más bien aférrate al Señor y sigue caminando hacia adelante, hermano. Entonces, miren, Eclesiastés capítulo 7, verso 10. Por eso uno tiene que saber hasta lo que confiesa. Dice, no digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que pregunte sobre esto. Entonces, no reneguemos por lo que estamos viviendo. No digamos que los días pasados eran mejores, hermano. Solo son recuerdos. Mire, los mejores días están por venir, ¿sabe? Porque nuestro futuro está escondido en Dios. Entonces, decir que antes de la pandemia los tiempos eran mejores no es de sabios. Hablar así, hermano, mire, no es de sabios que nosotros hablemos así, ¿verdad? Es que antes de la pandemia hacíamos esto. Es que antes, no, hermano, no es de sabios hacer eso. Mejor digamos, de ahora en adelante voy a ser un mujer cristiano. De ahora en adelante, mire, voy a buscarte más. De ahora en adelante voy a ser un mejor hijo. Voy a ser un mejor esposo, voy a ser una mejor esposa, voy a hacer algo mejor en Dios. Pero no digamos que los días de antes fueron mejores, hermano. Porque nosotros somos gente, hermano, que tenemos que confesar solo bendición para nuestras vidas. Y eso le agrada al Señor, hermano. Ya no nos vivamos quejando de las cosas pasadas, sino que tenemos que ser mejores. Y ya para terminar, hermano, el que abandona no rinde su voluntad al Señor. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. No ames al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso ya lo vimos. Porque todo lo que hay en el mundo, mire todo lo que hay en el mundo, mire por qué Demas se fue al mundo siendo un evangelista, siendo un evangelizante, estaba en Queruso, hermano, todo, hacía actividades, armaba las carpas, un hombre que andaba en bulevares, un hombre que andaba... Bueno, externamente uno podía ver a Demas apasionado por la obra del Señor. Mire, porque todo lo que hay en el mundo y la pasión de la carne, mire todo lo que lo llevó a él, hermano, a inclinarse. La pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad, mire, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, ¿a quién rendimos nuestra voluntad? Si no es a Dios, la rendimos al mundo. Recuerde que esto es luz o tinieblas, es blanco o es negro, porque dice la Biblia, nadie puede amar a dos señores. O amamos a Dios o amamos a las cosas del mundo. Mire, y las dos cosas, hermanos, son amos. Solo tenemos, mire, solo tenemos que ver hacia dónde nosotros nos inclinamos más. Dice, miren lo que hay en el mundo, hermano. Porque Demas, siendo un hombre, es que me llamó la atención porque era un colaborador del apóstol Pablo. Dice, lo que hay en el mundo, hermano, la pasión de la carne. Y yo quiero buscar eso en Gálatas 5, 19 al 21, que es la pasión de la carne. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. Los que obedecen sus malos deseos no son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con los otros, mire, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, hasta matan, mire, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte en el reino de Dios. Mire todo lo que, hermano, por todo lo que se inclinó Demas, hermano, la pasión de la carne. Y dice también la pasión de los ojos, hermano, que es codiciar lo prohibido, así como en el caso de Eva y en el caso de Acán. Hermano,
Eva se le había advertido no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero hizo que primero lo vio, lo codició y lo tomó. Igual a Can, le dijo Josué que iban a ir a pelear, hermano, contra Jericó, pero que no fueran a tomar del anatema. Y fue lo primero que hizo. Lo vio, lo codició y lo tomó. Tenemos que tener cuidado con lo que miran nuestros ojos, hermano. Y dice, y la arrogancia de la vida. Y la arrogancia de la vida es jactancia, es orgullo, soberbia. Mire, es el éxito académico y el éxito económico. Hermano, es que está bien que tengas éxito, pero que el éxito lo pongamos en las manos del Señor. Entonces todo esto es pasajero, que solo sirven para destrucción del hombre. Entonces, si nosotros somos tentados en esto, debemos de ministrarlos con nuestro pastor o una autoridad delegada, hermano, por el Señor. Mire, si Demas hubiera ministrado esto con el apóstol Pablo, seguramente el apóstol Pablo le hubiera aconsejado. Demas le hubiera dicho, mire apóstol, mire mi pastor, yo ya no siento nada por las cosas de Dios, ore por mí porque me quiero inclinar al mundo. Seguramente el apóstol Pablo le hubiera aconsejado, mira, las cosas del mundo son basura. Y le hubiera dado un sabio consejo y él hubiera seguido adelante. Entonces no seamos como Esaú, que cambió su progenitura por un plato de lentejas. No le importó la bendición de Dios, ¿no?, por saciar su deseo. Entonces, para permanecer en Dios, hermano, miren, tenemos que hacer su voluntad. ¿Y cómo vamos a hacer la voluntad del Señor? Aquí está en Romanos capítulo 12, verso 1. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios. Mire el apóstol Pablo, hermano. Por consiguiente, hermano, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es lo vuestro, que es vuestro culto racional. Y el 2 dice, no adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Mire, que es lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Entonces el apóstol Pablo dice dice que si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que subirnos al altar. Entonces cuando el cordero lo subían al altar, era para morir, hermano. Así tenemos que ser nosotros, ir al altar a morir a nosotros mismos, a morir a nuestros propios deseos, hermano. Entonces Mateo capítulo 26, 39, ya estoy terminando, me faltan 3 minutos. Y adelantándose un poco, Jesús cayó sobre su rostro y llorando diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Mira, o sea, nuestra vida no es como nosotros queramos, hermano, sino como tú quieras. Entonces podemos decirle al Señor, haz con mi vida lo que tú quieres que yo sea. Y ahí se cumple la voluntad del Señor. Entonces tenemos que estar dispuestos, hermano, a que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Que no se haga conforme a mi deseo, sino al deseo de Dios. Por eso cuando Jesús se bautizó, hermano, dice, este es mi Hijo amado, aunque tengo todo mi contentamiento, hermano, porque nuestro Señor Jesús al bautizarse estaba cumpliendo el propósito de Dios en su vida, estaba haciendo la voluntad de su Padre. Entonces, hacer las cosas como Dios quiere, hermano, es dejarse instruir por Él. Por eso, mire, por eso muchas veces nosotros fracasamos. ¿Saben por qué? Hermano, porque no hacemos caso a la instrucción que Dios nos da. Entonces, el hombre de Dios, ¿se acuerdan? Y el profeta joven, ¿por qué fracasó, hermano? Por no obedecer la instrucción que Dios le dijo. Le dijo, no comas ni bebas, ni regreses por el mismo camino. Pero él, por su desobediencia, pereció. Entonces nosotros tenemos que tener rendida la voluntad del Señor. Ya no podemos hacer lo que nosotros queremos hacer, sino que tenemos que hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, hoy te vengo a hablar de parte de Dios. Mire, para darte esta instrucción, que no te alejes del servicio de Dios. Que no te alejes por ir de otras cosas vanas, las cuales destruyen al hombre. Bueno, que tus bienes y riquezas no te impiden abandonar el servicio de Dios. Y en conclusión, ¿dónde se inclina la balanza?
al mundo y sus deseos o por hacer la voluntad del Señor. Mire, que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, que no abandonemos, hermano, la obra del Señor. Mire, ¿por qué Demas, siendo un colaborador del apóstol Pablo, lo abandonó? Por amor, mire, por no amar a Dios. Mire, y cuando ya uno no ama a Dios, desprecia la autoridad, hermano. A veces con los títulos que tenemos, y si el líder tiene menos títulos universitarios que tú, lo puede menospreciar. Pero que tus títulos y tus oficios los ponga más bien al servicio de la obra del Señor. Mire, los que abandonan, hermano, también abandonan el camino recto del Señor, hermano. Porque dice la palabra, nuestro Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahí, en ese camino, vamos a encontrar la verdad y la vida. Otro, hermano, para que no abandonemos, hermano, recordar el pasado. Ya no te acuerdes de las cosas que hacías antes, de cuánto tú bebías, de todos los relajos que hacías, hermano, sino que tienes una vida por delante en Dios. Mire, y para no abandonar, hermano, el camino de Dios, hermano, tenemos que rendir nuestra voluntad a Él. Amén y amén. Vamos a orar para luego ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por predicar tu palabra, Señor. Gracias por la fuerza que me das en el nombre poderoso de Cristo. Señor, no queremos abandonar tu obra, Señor. Queremos seguir hacia adelante, Señor, no importando las vicisitudes de la vida. Hermano, no queremos ser como Demas, que abandonó la obra del Señor por no amarlo a Él, que despreció la autoridad, abandonó el camino correcto. Hermano, no recordemos las cosas del pasado, sino que miremos hacia adelante. Aquella vida destruida que teníamos, Padre Santo, que solo tú la viniste a restaurar. Hermano, queremos rendir la voluntad al Señor, sabiendo que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. Yo rindo mis coronas delante de ti. Dígale, Señor, mira mis títulos. Dígale, allá en su casa, Dios le ha proveído a usted de un oficio, de un título universitario, de una profesión. Dígale, yo rindo mis coronas delante de ti. No me voy a inclinar a los placeres del mundo. No me voy a inclinar, Señor, a todo lo que el mundo ofrece, sino que te voy a buscar a ti, Señor, sabiendo que en ti está mi contentamiento. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, venimos orando por todos aquellos, Señor, que están en sus casas, Señor. Padre Santo, que tú permitas, Espíritu Santo, Padre Santo, que estemos en familia, amándonos más, Señor, queriéndonos, Señor, que el corazón de los padres, Señor, se vuelvan a los hijos y los hijos a los padres, que el amor reine, Señor, en nuestros hogares. Padre Santo, venimos reprendiendo todo espíritu de división en los hogares, Señor. Padre Santo, y oramos por todas aquellas personas, Señor, que están padeciendo de alguna enfermedad, que tú pongas tu mano de poder, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Provee alimento, Señor, a todos aquellos, Señor, que no tienen. En el nombre de Cristo Jesús de la gloria, te lo pedimos, sabiendo que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, porque tu palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Sé que tú estás con nosotros, Señor, que nunca nos vas a abandonar, Señor, nunca nos vas a dejar de tu mano. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Aquí, hermano, aparecen unos números de teléfono para todos aquellos, hermano, que sienten el llamado de estar en evangelismo. Aquí les pongo los teléfonos. Miren, pueden llamar al 9538-4464 o pueden llamar al 8930-4296. Si tú que estás viendo este video y quieres integrarte a la escuela de evangelismo, puedes llamar a los números que están en pantalla. Dios te bendiga y recuerden, clase de evangelismo cada 8 días. Gracias, hermano, por prestarme tu corazón. Dios te bendiga y siga orando por mi esposa. Vamos mejorando en el nombre poderoso de Cristo. Vamos con la luz de la gloria, que vaya aumento en aumento hasta que el día se haga perfecto. Ya comienza a amanecer, hermano, la primavera comenzó.
Dios me lo bendiga y me lo guarde.